Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de área bajo la curva. Y para ello estaremos revisando material del libro que ven en la pantalla. Bueno, vamos a comenzar entonces con una de las aplicaciones más importantes de el cálculo integral a nivel, digamos, básico, ¿no? Estamos interesados en conocer el área bajo la curva de esta función. Es la porción, aquí ven una porción de la gráfica de la función f de x. Está graficada en un intervalo entre a y b, en donde la gráfica tiene la característica de estar por arriba del eje x, de tal manera que la función es positiva en este intervalo. Esa va a ser la característica de estas funciones de las que vamos a comenzar a trabajar. Algunas otras funciones pues ya cambian, digamos, están por debajo de la recta de este eje y igual a x, del eje x, perdón. Pero por ahora vamos a tomar esa consideración, ¿okay? Entonces todas las funciones que vamos a trabajar en estos primeros ejemplos tienen esa característica. Estamos interesados en conocer el área bajo la curva, justamente porque pues esta función se encuentra en la parte superior del eje x. Entonces queremos conocer el área bajo la curva de y igual a f de x en el intervalo de a y b. ¿Cómo encontramos el área bajo la curva? Pues justamente a través de la integral definida de la función f de x. Bueno, pues vamos a trabajar con algunos ejemplos. Y el primero es el ejemplo que ven en la pantalla. Nos pide determinar el área bajo la curva, que está limitada por la función f de x igual a 2x menos 3. Y también está acotada por los valores de x que varían de 2 hasta 6. La gráfica de esta función, ¿alguien tiene idea qué nos da como resultado? ¿Qué tipo de función es y cuál es la gráfica que produce esa función? F de x igual a 2x menos 3. ¿Qué tipo de función es? Bueno, esta es una función lineal que genera una línea recta justamente. Vamos a construir esa función lineal trazando dos puntos que pertenezcan a la gráfica, y con esos dos puntos podemos hacer el trazado completo. El punto que corresponde a x igual a 2, al sustituirlo en la función, observamos que es 1, 2 por 2, 4, menos 3 es 1, por lo tanto se genera el punto 2,1 en la propia función. Entonces voy a trazar unas líneas aquí para identificar al punto 2 en x y 1 en y, 2,1. Ese punto va a pertenecer a la gráfica. ¿Qué otro punto? Pues nos interesa el otro extremo, cuando x vale 6, 6 por 2 son 12 y 12 menos 3 son 9. Es decir, tendremos el punto 6,9. Dibujo una recta paralela al eje x y una recta paralela al eje y a la altura de 9. Y entonces construyo el punto 6,9 que corresponde al extremo derecho de ese intervalo. La gráfica, como lo mencioné, es una línea recta, es una función lineal. Es una línea recta que, pues en general, tenemos muchos más puntos. Aquí nuestro interés es únicamente en la región acotada, pero pues la línea recta es infinita.
Vamos a considerar la región bajo esta curva, bueno, en este caso es una línea recta, y entre el intervalo que nos definen para x, es decir, entre 2 y 6, de tal manera que la región de la cual queremos calcular el área, pues está definida más o menos así. Ahí a grandes rasgos la voy a sombrear para que vean específicamente cuál es la región a considerar. Ahí me pasé un poquito, pero bueno, es la idea. Para calcular el área vamos a obtener entonces la integral definida de esta función 2x menos 3 en el intervalo entre 2 y 6. ¿Okay? Entonces aquí está sombreada la región de la cual calcularemos el área. Solamente voy a colocar aquí el nombre, y igual a 2x menos 3, que se refiere a la recta en color rojo. Y vamos a la otra página a proponer la integral para calcular el área. Entonces, el área de esta región corresponde a la integral entre 2 y 6 de la función 2x menos 3. Esa es la función que vamos a integrar. Bueno, ahora voy a integrar a la función 2x menos 3. La integral es 2x cuadrada sobre 2, es decir, nos queda x cuadrada menos 3 por x. Y esta función será evaluada desde 2 hasta 6. Límite superior se sustituye primero. 36, bueno, vamos a escribirlo 6 al cuadrado menos 3 por 6. Después evaluaremos límite inferior, por lo tanto escribimos la resta, abrimos un paréntesis, 2 al cuadrado menos 3 por 2. Evaluaré ahora esta operación. Es 6 al cuadrado menos 6 por 3 menos 4 al cuadrado 2 al cuadrado que es 4 menos 3 por 2 son 6. Pues aquí tenemos 18 unidades menos 4 menos 6 es menos 2. Y el resultado es de 20. Esas 20 unidades de área, o bueno, digamos de longitud al cuadrado, pues son el área bajo la curva de la que ya platicamos. ¿Okay? Entonces vamos aquí a resaltar lo que se obtuvo. ¿Okay? Entonces ese es el área bajo esta región entre la función y el eje X. Observen que por ahora la función pues es positiva en el intervalo de interés. Si tienen preguntas, no duden en abrir su micrófono y preguntar. Bueno, vamos con la siguiente función, que es la función y igual a x cuadrada más 2x más 3. Queremos calcular el área bajo esta curva, si es que es positiva, entre menos 3 y 3. Esta función, que es un polinomio de segundo grado, genera en el plano una parábola. Podemos usar algunos recursos para representar a esa parábola. Lo podemos hacer, por ejemplo, con GeoGebra. Podrían usar GeoGebra para trazar la gráfica de esa función. Esta es la página de GeoGebra, aunque si algunos de ustedes ya la tienen cargada en el teléfono como una aplicación,
Podríamos también usar la aplicación, ¿ok? Bueno, vamos. Aquí tengo algo que voy a borrar. Lo que haré a continuación será construir la gráfica de esa función. La voy a denominar f de x. Entonces aquí estoy escribiendo en la parte superior izquierda. Observen, voy a escribir a la función, pongo f paréntesis y automáticamente se ponen los dos paréntesis. Pongo una x, me muevo con el cursor al final, igual a, ahora coloco x y puedo usar también este icono, x al cuadrado, el icono que ven aquí en el tablero nos da la opción de representar diferentes expresiones matemáticas, variables, potencias, desigualdades, etc. Voy a recordar cuál es la función en cuestión. X cuadrada más 2x más 3. Aquí regreso, entonces x cuadrada más 2x más 3. Le doy Enter. Y ahora observo ya la gráfica de esta función. Nuestro interés está centrado entre los valores de menos 3 y 3. Y el área que vamos a calcular pues está bajo esta curva y arriba del eje X entre menos 3 y 3. Podríamos modificar, a mí generalmente me gustan los colores más intensos para que se note más la gráfica. Podríamos modificar el grosor también de esta gráfica. Y de esa manera pueden visualizar esta gráfica mejor, ¿ok? Bueno, vamos a regresar a nuestro apunte y vamos a traer aquí a esta plantilla la gráfica de la función que estamos mostrando en GeoGebra. Aquí la gráfica está ya representada únicamente en el intervalo en el que nos interesa calcular esa área, ¿ok? Bueno, voy a dibujar algunas rectas de apoyo. De hecho, este punto coincide con la imagen de 3 y este otro con la imagen de menos 3. De esta manera pueden observar cuál es la región de la cual vamos a obtener esa área. Observen aquí en la parte inferior de la curva de la parábola, pues existe un área entre la curva precisamente y el eje X. Entonces resulta muy útil siempre tener la gráfica de la función que queremos usar para calcular el área en cuestión. A veces ocurre que la gráfica está por debajo del eje X y entonces tenemos que hacer una ligera modificación a esa integral. Y si no lo sabemos, podemos irnos con la idea de que simplemente la integral de la función y obtener un resultado inconsistente. Cuando ustedes calculen área bajo la curva o volumen de un sólido, siempre van a obtener resultados positivos. Si obtienen un resultado negativo, no es que tengan que multiplicarlo por menos 1 y ya se acabó el problema. Deben de detenerse un momento a pensar qué es lo que hicieron o que propusieron mal en la expresión matemática para de esa manera hacer alguna modificación. No forzar el signo, o sea, no forzar el resultado, sino entender qué modificación tiene que hacerse a esa integral propuesta para que el resultado en realidad nos dé un área o un volumen. Entonces, eso no ocurre únicamente en este tema.
En general en matemáticas es muy recomendable que antes de reportar un resultado nos sentemos a pensar en el signo, en el intervalo de valores que son adecuados, etc. No simplemente dar la respuesta matemática, ¿no? Porque a veces esas respuestas tienen sentido hablando en una solución matemática, pero ya no en la aplicación en la que estemos trabajando. Bueno, pues ahí ya tenemos la representación de esa región de interés. Voy a etiquetar únicamente por aquí con la forma de esta función, que es una parábola que tiene vértice en -1, que es menos, si este es -1, si sustituimos aquí en -1, podemos encontrar el valor que es de 2 unidades, ¿no? -1,2, aquí tiene el vértice. Bueno, pues ya tenemos la representación de la región de interés. Ahora vamos a proponer la integral que calcula esta área bajo la curva. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Entonces, siempre le vamos a colocar un nombre. Ahora que he revisado las tareas, veo que ya muchos tienen esa noción de que al escribir algo debemos etiquetarlo de cierta manera, porque más adelante esas etiquetas nos ayudan a identificar qué cantidad estamos reportando. Si solamente escribo integral, etcétera, quizá mi cálculo esté bien, pero no estoy indicando con alguna notación a qué me refiero. Y en este contexto, pues el área generalmente se identifica con la letra A, ya sea mayúscula, minúscula. Yo generalmente uso mayúscula, volumen con V, etc. De tal manera que la notación nos ayude a entender esa serie de pasos. Todavía por ahí algunas tareas tienen algunas notas con respecto a ese sentido. Están haciendo las integrales, pero no dicen qué integral es, simplemente comienzan a hacer la integral y después cuando necesitan llamarla no tienen como una forma muy adecuada de hacerlo. Simplemente vuelven a escribir la integral y ya. Entonces es muy importante que nos vayamos acostumbrando a referenciar todos esos cálculos. Y yo lo voy a hacer en esta ocasión, igual que antes, con la letra A mayúscula. Entonces el área de esa región es la integral desde -3 hasta 3 de la función de segundo grado, que es x cuadrada más 2x más 3. El siguiente paso consiste en hacer la integral. Si esta integral tuviese que realizarse con algún método ya un poco más complejo, llámese sustitución simple, sustitución trigonométrica, integración por partes, separación en fracciones parciales, lo recomendable, como lo he mencionado antes, es que realicen la integral aparte, la integral indefinida, y después regresen a sustituirla. De otro modo, es más complicado arrastrar los límites porque, por ejemplo, cuando hacen una integral con sustitución, cualquier tipo de sustitución, ya sea una sustitución más simple, lineal, polinomial o trigonométrica, deben de modificar los límites si es que los siguen escribiendo. Eso no se los he enseñado porque creo que nos podemos ahorrar eso si simplemente hacemos la integral indefinida aparte y después regresamos a sustituirla con la misma variable, ¿de acuerdo? En este caso la integral pues no requiere de mayor procedimiento, es un polinomio y podemos integrarlo aquí mismo.
la integral de x cuadrada, x cúbica sobre 3, la integral de 2x, x cuadrada, y la integral de 3, 3x. Esta función será evaluada desde menos 3 hasta 3. Observen cómo es que cuando yo leo la integral y leo la evaluación, siempre la lectura de los límites se hace del inferior al superior. Yo digo, ok, esta integral va de menos 3 a 3 porque estoy dando el límite inferior, siempre el menor, desde dónde hasta dónde. Cuando ya nosotros sustituimos los límites, se sustituye primero el límite superior. Afortunadamente no recuerdo un solo caso en donde... bueno, pero ahorita no les... ok, sí, he revisado algunas actividades. Ahorita no he visto que hayan escrito los límites de forma inversa. Bueno, lo vamos a ver ya en la tarea de este tema. Pero yo espero que con todo lo que hemos avanzado hasta aquí ya tengan claro que al evaluar siempre es límite superior menos límite inferior. Bueno, voy a sustituir el número 3, esto es 3 al cubo, sobre 3, más 3 al cuadrado, más 3 por 3. Menos 3 al cubo, sobre 3, más menos 3 al cuadrado, más 3 por menos 3. Y ahí termina la evaluación. Ahora lo único que falta es llevar a cabo las operaciones. Observen que esta primera fracción, 3 al cubo entre 3, la puedo resolver con una resta de exponentes. 3, que es la misma base, tiene exponente 3 y tiene exponente 1 en el denominador. Entonces la resta 3 menos 1 me da 2, es decir, 3 al cuadrado. Y ese 3 al cuadrado se suma con este otro 3 al cuadrado y 3 al cuadrado. De tal modo que tengo 3 al cuadrado 3 veces. Es decir, 3 al cubo, que son 27. Después vamos a realizar operaciones en el corchete. Menos 3 al cubo es una cantidad negativa, menos por menos por menos. 3 al cubo entre 3 es 9, pero antecede un menos 1. Entonces esto es menos 9. Menos 3 al cuadrado, aunque parece algo que ya hemos superado, que son digamos, la aritmética. Créanme que todavía he encontrado en cursos de quinto cuatrimestre que hay chicos que no saben elevar una cantidad negativa al cuadrado. Por eso es que siempre hago mucho énfasis, paréntesis, 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 porque este tipo de errores conducen a errores mucho mayores, y con frecuencia he visto que los chicos hacen esto. Eso es un error. No es lo mismo menos 3 al cuadrado que paréntesis menos 3 y elevado al cuadrado. Y yo he visto, por ejemplo, hace poco tuve un curso ya de quinto en donde teníamos que hacer sustitución, y este tipo de operaciones fueron la causa de un error mayor, porque pues estaban mal desde el principio, ¿no? Entonces es bien importante que tomen en cuenta todas estas cuestiones que son de aritmética, que hace tiempo ustedes ya
pues las vieron en cursos básicos de matemáticas, pero que no van a quedarse ahí, van a seguir avanzando y necesitarán de estas operaciones. Menos 3 al cuadrado, un número real, cualquier número real elevado al cuadrado siempre será positivo. Bueno, y todavía, por si esto fuera poco, algunos chicos todavía esto lo colocan como menos 9, es decir, algunos tienen claro que esto es menos 3 al cuadrado y lo ponen positivo. Ahí lo único que hago es corregir la notación porque necesitan paréntesis. Pero algunos otros simplemente su visión es que es menos 3 al cuadrado y que el único que elevan al cuadrado es el 3 y esto es menos 9. Y colocan aquí menos 9. Se los comento porque es real, ese tipo de errores es real. Bueno, entonces estos son 9 unidades. Después el producto más por menos es menos, 3 por 3 son 9. Ahora voy a simplificar este par, 9 menos 9 es 0. Y el resultado ahora de menos 9 que queda en el paréntesis deberá ser multiplicado por menos 1, dando un 9 positivo que tendrá que sumarse con 27. De aquí podemos concluir que el área de esa región sombreada corresponde a 36 unidades. Y ese es el resultado. Si alguien tiene alguna pregunta, no dude en abrir su micrófono, por favor. Maestra, yo tengo una duda. ¿Qué le pasó al 2? Y bueno, cuando se hizo la integral, ¿qué le pasó al 2 y por qué ya no está dividiendo sobre 2? ¿A este te refieres, Francisco? Sí, sí. Es. Como había un 2, en efecto la integral que resulta es x cuadrada sobre 2. La integral de x es x cuadrada sobre 2. Sin embargo, como tenemos un 2 que multiplica a x, ese 2 se va a simplificar y entonces el resultado será 1. Entonces el resultado de x es, el de integral de x es x cuadrada sobre 2, pero además hay un 2 que está multiplicando. De tal manera que estos dos se simplifican y únicamente se obtiene x cuadrada. Sí, cierto. Sí, gracias. Sí, muy bien. Lo importante es que pregunten todo lo que no quede claro. Porque a veces, aunque aparentemente son dudas pequeñas, eso va generando distracción, ¿no? Cuando no aclaramos una duda, la seguimos arrastrando, aunque no lo hagamos de manera consciente, en el resto del problema, ¿no? Y es como una nubecita que nos va siguiendo y después se va acumulando. Muy bien, pues si tienen alguna otra pregunta, me indican. Bueno. Vamos con la siguiente función a estudiar. Ahora nos pide determinar el área. Vamos a déjenme cambiarle la redacción aquí ligeramente. Y en vez de poner bajo la curva, voy a cambiar a entre. Ahí, voy a cambiar. Entonces, nos pide determinar el área entre la curva limitada por esta función y igual a x cuadrada menos 4 y el eje x entre las rectas x igual a menos 4 y x igual a 4. Al observar esta función vemos que se trata también de un polinomio de segundo grado cuya gráfica es nuevamente una parábola. Tips para graficar esta función o para tener, digamos, un panorama antes de usar la graficadora. Si el factor de x cuadrada es positivo, la parábola abre hacia arriba. Si el factor de x cuadrada es negativo, la parábola abre hacia abajo. Es una parábola vertical. Este menos 4
se puede observar como un desplazamiento de toda la parábola y igual a x cuadrada, que tiene vértice en el origen, de 4 unidades hacia abajo. De tal manera que la parábola quedará situada con vértice en el punto 0,-4, es decir, antes estaba en 0,0, pero ahora se desplaza 4 unidades hacia abajo. Aquí ya tengo la gráfica, voy a traerla a la pantalla. También la pueden construir con GeoGebra. Y aquí la tenemos. Bueno, esta no fue construida con GeoGebra, fue construida con matemática, pero pues es la misma idea. Voy a etiquetar los ejes. Y la redacción ahora es algo distinta al ejercicio anterior por lo siguiente. Hay una región de la gráfica que se encuentra por debajo del eje X. Por eso es que ahora no quedaría esa redacción de el área bajo la curva. Aquí sí, en la primera parte y en la tercera, pues hay un área bajo la curva que se encuentra bajo la curva y el eje X. Pero hay otra región en donde la función está por debajo del eje X. Y nos estamos interesados pues en esta región que se encuentra entre las dos, entre el eje X y la curva. Vamos a ilustrar las tres regiones que en total nos darían toda esta región entre las dos curvas, o sea, entre la curva y el eje en el intervalo. Perdón ahí me excedí demasiado del límite. No está tan fácil ahí iluminarlo, pero bueno, esa es la idea, ¿ok? Bueno, de aquí tenemos entonces una de las regiones. A la derecha está una región semejante que se encuentra bajo la curva. Y como mencionaba, hay una parte intermedia en donde debemos de hacer una ligera modificación a la integral para obtener justamente el área entre esas dos funciones. Voy a colocarla en otro color. Ahí está. Ahora voy a etiquetar en cada región para identificar cuál será el nombre que le daré al área de esa región. Esto es muy conveniente cuando son distintos valores o distintas regiones porque nos ayuda a identificar cuál es cuál. Voy a comenzar con la primera solamente para seguir la misma secuencia. Haré explícita la forma matemática de esta parábola. X cuadrada menos 4. Casi siempre ustedes van a identificar, por ejemplo, si leen un libro, que en el libro las gráficas que se muestran tienen datos suficientes para saber qué es cada cosa, cada elemento. Por ejemplo, aquí la curva, pues aunque está en la redacción en la parte superior, como parte de esta imagen debo identificar la ecuación, los ejes, están también las escalas, que son escalas adecuadas para que pueda mostrar la porción de la gráfica que me interesa. Si yo hiciera una gráfica con el mismo ancho de los espacios, es decir, la misma escala en X que en Y, esta gráfica se vería muy distinta porque se vería mucho más alargada. Pero quizá eso me ayude a perder visibilidad sobre estos puntos importantes en X. Entonces siempre escojan un intervalo que sea adecuado, o sea, una división que sea adecuada. Cuando están interesados en ver las proporciones de X con respecto a Y, ahí sí se sugiere que sea la misma escala, porque también es importante. Entonces, dependiendo de qué es lo que estén estudiando, escojan
digamos, un enfoque o el otro. Ajá. Y los programas casi siempre tienen este tipo de opciones, los programas que grafican, de seleccionar digamos, un intervalo que me lo da por default la aplicación, o de darle la instrucción para que sea la misma escala en los dos ejes, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí está entonces ya nuestra gráfica con las etiquetas necesarias, y vamos a proponer la primera integral que calcula el área 1. Observemos que pues ahí son importantes los valores en donde ocurre la intersección, en este caso en x igual a menos 2 y en x igual a 2, que es cuando y vale 0. Lo podemos encontrar de la propia ecuación. Si no fuese tan claro de la propia gráfica, entonces tendríamos la opción de igualar a 0 y resolver la ecuación de segundo grado. Pero para esta función, digamos, no es tan complicado verificar que las raíces son menos 2 y 2. Muy bien, pues vamos a proponer la integral para calcular A1. Y A1 será la integral de menos 4 hasta menos 2, solamente hasta ahí va a llegar la primera integral. ¿De qué función? Pues la misma función que es nuestro polinomio x cuadrada más 2x más 3. No, perdón, x cuadrada menos 4. Estoy usando la otra función. X cuadrada menos 4 y vamos a integrarla de menos 2 a menos 4. Esperamos, por supuesto, obtener un valor positivo. Si hay algo que nos dé negativo, luego será una alerta para revisar el procedimiento o el planteamiento, de hecho. La integral de x cuadrada, x cúbica sobre 3, menos la integral de 4, que es 4 por x. Ahora esta función será evaluada desde menos 4 hasta menos 2. El primer valor que sustituyo es el superior, que es menos 2. Está elevado al cubo. También los paréntesis ahí son indispensables. Dividido entre 3, menos 4 por menos 2. Y ahí terminamos la evaluación del límite superior. Después restamos la evaluación del límite inferior. Ahora es menos 4 elevada al cubo. Paréntesis también para indicar que el menos 1 está incluido en el exponente. Dividido entre 3, menos 4 por menos 4. Ahora vamos a realizar las operaciones. Menos 2 al cubo, que es menos 8, que es menos 2 por menos 2 por menos 2, menos 8 tercios, menos por menos más, 4 por 2, 8, menos 4 elevado al cubo, es negativo definitivamente, 4 elevado al cubo son 64 tercios. Menos por menos más, 16 positivo. Bueno, aquí podemos seguir haciendo operaciones para llegar al resultado final. Vamos a hacerlo rápidamente aquí con la calculadora. Menos 8 tercios más 8. Después menos. Ahora tenemos menos 64 tercios más 16. Y el resultado que obtenemos es 32 tercios. Ese es el resultado de área 1. Bueno, ahora
Vamos con la segunda integral. Vamos con la integral para calcular el área 2. Esta integral tendrá la misma estructura, con la diferencia de que los límites de integración oscilan entre -2 y 2. Además, debido a que el área se encuentra por debajo del eje X, la forma de calcular esa integral es restando la función, es decir, multiplicando la función por -1. Entonces también va a tener ese cambio. X cuadrada menos 4 ahora será menos, paréntesis, x cuadrada menos 4. ¿Okay? Entonces esa es una variante con respecto también a la integral anterior. ¿Okay? Vamos a escribir cómo se calcula área 2. Esta es la integral de -2 hasta 2 de la función menos x cuadrada menos 4. Entonces, este menos se multiplica porque la región se encuentra por debajo del eje X. Y podemos simplemente incluirlo dentro de la propia función y hacer esa integral. Entonces yo lo voy a hacer de esa manera. Voy a multiplicar ya el -1, pero primero escribo el positivo. Entonces menos por menos más 4 menos x cuadrada. Ese es el efecto o la compensación que tiene la integral por estar la función por debajo. Por eso es bien recomendable siempre tener la gráfica, porque es nuestra mejor referencia para saber en dónde va a estar cada región de interés, cuáles son los puntos de intersección que dividen las diferentes regiones. La integral de 4 es 4x y la integral de menos x cuadrada es menos x cúbica sobre 3. Esta función será evaluada de -2 hasta 2. Realizo primero la evaluación en el límite superior. Esto es 4 por 2 menos, aquí no necesito paréntesis porque es un número positivo, lo pongo así, 2 al cubo entre 3. Después restaré la evaluación del límite inferior. 4 por -2 menos -2 elevado al cubo entre 3. Ahora vamos a ir haciendo las operaciones. Estos son 8 menos 2 al cubo sobre 3, es decir, menos 8 tercios. Menos 8 menos -2 al cubo son menos 8 menos 8 tercios. Bueno, aquí ya podemos hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, menos por menos es más 8 y 8. Nos darán 16 unidades. Acá menos por menos son más por menos menos, entonces al final quedarán menos 8 tercios, menos 8 tercios, menos 16 tercios.
Y el resultado de área 2 son 16 menos 16 tercios. 16 en términos de tercios son 64. Menos 16 tercios nos darán 32 tercios. Entonces el resultado de área 2 son 32 tercios. Y ya tenemos la segunda integral. Bueno, ahora vamos por la tercera integral. Recordemos que la tercera integral ahora va de 2 hasta 4 y es la misma función x cuadrada menos 4. Entonces vamos con esa tercera para calcular A3. De 2 a 4 de la función x cuadrada menos 4. La integral, como antes, x cúbica sobre 3 menos 4x. Y esta función será evaluada de 2 a 4. Repito, cuando se lee la integral, cuando se leen los límites de integración, siempre leemos límite inferior y después superior. Solo la lectura. Bueno, ahora voy a sustituir el límite superior, que son 4 unidades, es decir, 4 elevado al cubo sobre 3 menos 4 por 4 menos 2 elevado al cubo sobre 3 menos 4 por 2. Vamos a hacer operaciones. 64 tercios menos 16 menos 8 tercios menos 8. Okay, veamos cuánto nos da como resultado esta fracción, esta suma de fracciones. Aquí me faltó, no me faltó nada. 32 tercios. Es decir, el área 3 corresponde a 32 tercios. De hecho, este era un resultado esperado. El primer valor, es decir, el de área 1, nos dio el mismo resultado. La función es simétrica con respecto al eje Y. Y ya que los intervalos que estamos considerando también son simétricos, se esperaba que el resultado fuese el mismo. Cuando no estén seguros, simplemente pues hagan la integral y eso les dirá qué área van a considerar o cuál es el valor. Entonces ahora el área total es la suma de las tres áreas. Es decir, A1 más A2 más A3. Cada una de estas áreas, de forma coincidente, sobre todo la segunda, pues tiene el mismo valor. La primera es 32 tercios. La segunda de hecho las coloqué al revés. En las notas van a ver primero área 2 y después área 1, pero bueno, están etiquetadas, no hay tanto problema.
también es 32 tercios, resultó en el mismo valor. Y finalmente área 3, 32 tercios. Entonces, esto es 3 veces 32 tercios, es decir, el área total es de 32 unidades. Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio? No, maestro, todo bien. Bueno, continuaremos con el siguiente ejercicio. Ahora el problema consiste en determinar el área bajo la curva limitada, bajo la región. Vamos a cambiar aquí ligeramente la redacción. El área está limitada por la región, bajo la región aquí. Sí, perdón, hay un tropiezo en la redacción que hice. Así nada más, creo que es mejor. El área está limitada por la función y igual a seno de x y el eje x entre las rectas x igual a 0 y x igual a pi. Para ello, pues necesitamos la gráfica de la función y igual a seno de x. Si recuerdan cómo es la gráfica de la función seno de x, pues la pueden trazar en un intervalo alrededor del origen. Ahí está. En la porción que nos interesa graficar es únicamente entre 0 y pi. Observen que en esta región, en este intervalo, la gráfica está por arriba del eje x de tal manera que construir la integral para el área pues es únicamente integrar la función entre los límites 0 y pi. No hay que invertir con el signo la función porque ya la función pues es positiva. Entonces la región de interés la podemos sombrear. Eso ayuda muchísimo en este tipo de ejercicios porque nos da más idea de lo que estamos haciendo y además resalta justamente el problema en cuestión, divide regiones como en el ejercicio anterior, en donde algunas están por debajo y otras por arriba. ¿Okay? Entonces ahí está. Muy bien. ¿Qué nos falta en esta gráfica? Pues nos falta la etiqueta de la curva y igual a seno de x. Cuando ustedes redacten sus proyectos, sus trabajos de los proyectos, siempre estas figuras que incluyan, por ejemplo, si son gráficas de, no sé, alguna curva de calibración, etcétera, deben de tener siempre la información suficiente para que el lector sepa qué información hay en esa imagen. ¿Okay? Entonces este es y igual a seno de x. Tenemos una escala muy adecuada para esta gráfica. Si ustedes realizan esta gráfica en GeoGebra, inicialmente les da una escala en unidades, es decir, 0, 1, 2, etc. Pero para funciones trigonométricas es mejor tener una escala en términos de pi o pi medios, dependiendo de cómo sea la función, podrían ser pi medios, pi cuartos.
Eso se puede mover también en GeoGebra, pueden mover las etiquetas en los ejes de tal manera que pues tengan una mejor representación de esa función. Esta gráfica, como mencioné antes, pues está hecha en matemática, pero también se puede hacer en GeoGebra modificando estas etiquetas. Bueno, ya tenemos ahí la representación de la región. Ahora voy a proponer la integral para calcular el área de esa región que ya he sombreado. Esta será la integral desde 0 hasta pi de la función seno de x. Esa es la función que acota la región de interés. Está un poquito lenta la conexión y entonces tardo un poco en escribir. Bueno, ahí ya está. Ahora, ¿alguien me puede ayudar con la integral de la función seno de x? ¿Cuánto vale la integral de la función seno de x con respecto a x? Menos coseno de x. Muy bien, menos coseno de x. Ahora esta función será evaluada desde 0 hasta pi. Ya sea que decidan arrastrar, digamos, el menos 1, llevarlo en toda la función, o dejarlo factorizado, obtendrán el mismo resultado. Yo prefiero en esta ocasión dejarlo factorizado. Y me voy a dedicar únicamente a sustituir los límites superior menos inferior en la función coseno. El menos 1 de la propia función quedó fuera de este corchete. Sustituyo el valor de el límite superior y resto, este es el teorema fundamental del cálculo, el límite inferior, menos coseno de 0. Bueno, aquí una pregunta. Para evaluar estas funciones que ustedes observan, la calculadora debe de estar en algún modo específico o no importa en qué modo esté, la calculadora me va a dar el mismo resultado. No tiene que estar en radianes porque si no nos da otro resultado, ¿no? ¿No tiene que estar en radianes? ¿Es lo que entendí? ¿No tiene que estar en radianes? Sí. Ok, es la opinión de su compañero. ¿Qué más? ¿Cuáles son las otras opiniones? ¿Cómo deberíamos de colocar a la calculadora o no importa en el modo en el que esté? Tiene que estar en radianes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con pi. Y ese ángulo está en radianes. En efecto, la calculadora debe de estar en R o radianes. Porque el ángulo que le estamos indicando a la calculadora está en radianes. Para 0 no hay problema, porque 0 es lo mismo en grados o en radianes. Coseno de 0. Digo, otra opción es que ustedes recuerden cuánto valen estos valores. Si recuerdan cómo es la gráfica de las funciones trigonométricas, en particular la de coseno, pueden obtenerlo sin necesidad de la calculadora. Pero si no lo recordaran y requieren del uso de la calculadora, deben de observar en qué unidades están los ángulos al sustituir en la función trigonométrica. Entonces, en este caso, pi está en radianes. Si nos dan el ángulo en grados, pues podemos dejar la calculadora en grados y sustituirla así. Pero en este caso, siempre que se trabaja en cálculo en funciones trigonométricas, los valores del argumento están en radianes. Muy bien.
Entonces, ya que tienen su calculadora en R, en radianes, díganme cuánto vale el coseno de pi. -1. -1, muy bien. Después tenemos que restar el coseno de 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? -1 igual. Ok, yo tengo el menos aquí. ¿Cuánto vale? +1, Ajá, perdón. sobre el coseno de 0, muy bien. 1 positivo. Muy bien. Haciendo las operaciones necesarias, vemos que el resultado pues será un número positivo. Perdón, ahí estoy tardando un poquito. Esto es -2, pero finalmente el resultado para área tiene que ser un número positivo, que de hecho coincide, menos por menos es más. Y el valor obtenido es de 2 unidades de área. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes no forcen sus resultados. Cuando un resultado está mal, es decir, por ejemplo, en el caso de áreas, les da una cantidad negativa, no tienen que hacer únicamente el cambio de signo y ya con eso acaba el problema. Tienen que hacer desde el inicio el análisis, por eso es que es bien importante la gráfica. Si la curva está por debajo del eje X, tengo que hacer esa modificación de signo desde el inicio. Si no la hago, me voy a dar cuenta al final que hay algo inconsistente porque me dio un área con un valor negativo, lo cual no es. Entonces me regreso a la gráfica, a ver, está por debajo, ok, tengo que hacer ese cambio, ¿no? En este caso, pues la función en el intervalo de 0 a pi está completamente por arriba, excepto en los puntos extremos, que coincide con el eje X. Pero no necesito hacer ningún cambio a la función. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta de este ejercicio. No, maestra, todo bien. Bueno, ahora vamos con el último ejercicio de esta clase, en donde nos pide calcular el área del semicírculo superior con centro en el origen del plano y radio 5. Nosotros ya conocemos una fórmula, digamos, para calcular el área de un círculo de radio R, por ejemplo. Y ahora lo que vamos a hacer es verificar pues que ese resultado es consistente. De hecho, pues ese resultado se obtiene justamente a partir de una integral, pero lo que vamos a hacer ahora es usar este recurso de la integral considerando únicamente una porción de todo ese círculo. Bueno, la idea es la siguiente. El círculo que nos mencionan se encuentra centrado en el origen. Inicialmente está así, está completo. Esta región que define los puntos cuya distancia al origen es de 5 unidades, tiene una forma matemática que la identifica. Seguramente alguien recordará cómo es esa forma matemática y nos quiera compartir cómo describir en una ecuación, porque ya no es una función, es una ecuación, todos estos puntos cuya distancia al origen es de 5 unidades. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia de radio 5? Centrada en el origen, como la que vemos. X cuadrada. Es la de X cuadrada más Y cuadrada es igual a R cuadrada, ¿no? Y para este ejemplo, ¿a qué tendría que igualarla? A 5, porque el radio es de 5, ¿no? El cuadrado. Ok, entonces ¿a qué tengo que igualarla? ¿25? Muy bien. A 25. Bueno, esta ecuación, gracias. Esta ecuación
describe a todos los puntos, sin embargo, no representa una función de x. Por ahora tenemos interés únicamente en la región que se encuentra por arriba del eje X, es decir, el semicírculo superior. Y el objetivo es determinar el área justamente de esa región. ¿Cómo podemos, por lo tanto, construir? Porque en la fórmula de área, digamos, en la expresión que estamos usando para área, lo que sustituimos son funciones de x. Pero aquí tenemos una ecuación, no una función de x. El recurso es despejar a la variable y de esta igualdad que nos acaba de comentar su compañero. Eso nos va a generar dos funciones de x. Y únicamente, pues, la que usaremos será la parte en donde y es positiva, que es la del semicírculo superior. Esa será la estrategia para este caso. Bueno, pues ahí está. Ahora vamos a hacer el despeje de esta ecuación. Entonces y cuadrada corresponde a 25 menos x cuadrada, y el valor de y corresponde a la raíz cuadrada. Pero hay dos valores que son posibles, uno con más y otro con menos. Esta es la función que usaremos, bueno, una de estas dos, porque aquí hay dos funciones. Entonces, la positiva define los puntos que están por arriba del eje X y la negativa define los puntos que están por debajo. Esos no son de nuestro interés por ahora. Por lo tanto, únicamente usaremos la forma positiva. Entonces, y es igual a la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada. Ahí identificamos cuál es esa curva y es justamente la función que vamos a integrar. ¿De dónde a dónde? De menos 5 hasta 5. Esa integral nos dará el área del semicírculo superior. Entonces vamos a hacer la integral, vamos a proponer la integral para el área. Entonces esto será la integral de menos 5 hasta 5 de la función raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada. Aquí voy a aprovechar para recordar que aquellas integrales que requieran de un procedimiento más amplio deben hacerse aparte de la integral definida. He encontrado algunos ejercicios en donde me están escribiendo aquí igual a y después la integral sin límites, es decir, la integral indefinida. Eso no es correcto. Recuerden que necesito plantear la integral, si es que requiero mayor procedimiento. Aparte, planteo, le puedo dar un nombre a esa integral indefinida que requiere de más procedimiento, de más pasos. Y ya una vez que he realizado toda esa serie de pasos y requiero una sustitución, una separación en fracciones, ahora sí, la reescribo para evaluarla en los límites que son
pues los que estamos trabajando, los que sean. Y me quito ese problema. Esto no ocurre únicamente en integrales definidas. También está ocurriendo, ahora que revisé sus tareas, está ocurriendo mucho en separación de fracciones. Escriben la integral propuesta, la que yo les pregunto, y a un lado escriben la pura fracción como separada, con la propuesta de separación, pero aquí escriben el igual. Ese tipo de procedimientos, los he mencionado en clase, deben de hacerse de forma independiente. Le damos un nombre a la fracción, a la pura fracción, trabajo la fracción y ya cuando la tengo, ahora sí, regreso a la integral, sustituyo esa fracción que me dio el procedimiento de separación e integro. Aquí es lo mismo. Para esta integral vamos a requerir un procedimiento un poco más amplio. ¿Quién me quiere decir qué método usaríamos para la integral W? Daniela, ¿qué método usarías para la integral W? Una sustitución trigonométrica. ¿Y qué propuesta sería esa? O sea, ¿qué sustitución de manera específica usarías? Donde x es igual a seno de teta. Ajá, solo un detalle. Seno de teta nada más. A por el seno de teta. Ajá. Entonces ya completa es. Sería 5 por el seno de teta. Sí, exactamente así. Muy bien. Bueno, pues todo esto que deben desarrollar, háganlo aparte. Por favor, no lo escriban aquí igualado y toda la sustitución. Es incorrecto. Si bien la integral definida se apoya de la indefinida, son conceptos distintos. No puedo igualarlo, ¿ok? Entonces trabajen esta integral. Se las voy a dejar como un trabajo extra clase. Recuerden que estas actividades son convenientes porque pues nos ayudan a entender mejor si estos procedimientos pues ya quedan claros, a repasar lo que se vio en clase, aunque no son obligatorios, pues es muy recomendable que los realicen. Entonces esta integral va a quedar como actividad extra clase de esta sesión.